Pues que la paz de Jehová nuestro Dios una vez más sea con todos mis hermanos que están aquí y todos mis hermanos, que los que escuchen, los que estarán escuchando ahorita, ¿verdad?, este mensaje, y aquellos que lo escucharán también. Un saludo muy afectuoso para todos, esperando que todos, con la ayuda de Dios, nos guardemos, nos esmeremos, nos esforcemos por obedecer a Dios, y es la única manera de agradarlos. Vamos a estar viendo este mensaje, más bien es un estudio, se puede decir polémico, como tantos otros que se prestan para una interpretación incorrecta, y yo, pues como todos creemos, cada quien creemos que estamos en lo correcto. Entonces, esto se trata del anciano de días. De hecho, así le he titulado, el anciano de días. Está basado en la única escritura que hay, no hay más que el capítulo 7 de Daniel y algunos versículos. Es todo lo que hay sobre este punto. No hay en el Nuevo Pacto algún versículo que hable del anciano de días, y muchos, creo yo, la mayoría de los predicadores, de los pastores, de los conocedores de la palabra de Dios, ellos creen, ellos piensan firmemente que el anciano de días es Dios, Jehová Dios el Padre. Yo no lo creo así, y ahorita voy a dar mis razones. Leemos Daniel capítulo 7, versículo 9. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Una versión dice un anciano de muchos años. No dice de días, dice de muchos años. Más que no recuerdo cómo se llama la versión. Y yo creo, yo interpreto aquí que es un ser, un personaje de mucha edad. He dicho que este anciano de días es uno de los primeros seres creados por Dios, con forma de un viejito, solo que este anciano es un ser celestial, no es un humano. Y no es el único anciano en el cielo, no es el único anciano, hay más ancianos, hablando de que son de gran edad, pero el principal se puede decir que es el anciano de otros ancianos, es decir, el jefe, el que está arriba ministerialmente de los demás ancianos, es este. De los otros solo voy a hablar un poco y solo citaré una escritura, y esta está en Apocalipsis, la vamos a ver más al rato. Entonces, yo no creo que este anciano de días sea Dios, porque, hermanos, si Dios es un anciano, entonces Dios se envejeció, se está envejeciendo, y eso es imposible porque Dios es joven. Dios no creo que tenga arriba de 35 años en términos humanos. En términos celestiales es un joven. ¿Puede una persona adulta estar sujeta a un joven? Sí, yo estoy sujeto a un joven, un ingeniero que tiene 29 años. Yo tengo 66 años y me tengo que sujetar a él. Bueno, en el cielo es igual. El Señor Jesucristo, Él partió y es joven. Se fue de 32 años. Él se va al cielo y Él está más joven que cuando tenía 32 años aquí en la tierra. Incluso los fariseos le dicen: todavía no tienes 50 años y dices que eres antes que Abraham. Esto significa que tenía 32 años y Él parecía que tenía 50 años. O sea, Él envejeció prematuramente a causa de tantos problemas, tantas angustias, sufrimientos. Hermanos, entonces, pero ya en el cielo el Señor Jesucristo, aunque es joven, el anciano de días está sujeto al Señor Jesucristo. Ahorita nos vamos a meter a esto.
Entonces, quiero citar algunos versículos para ver, hermanos, el término anciano. Porque dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahí me detengo un poco. La palabra en hebreo, saken, significa un anciano, un viejito, así. Sin embargo, esa misma palabrita en el hebreo, hermanos, es aplicable a los ministros del antiguo pacto. Por ejemplo, vamos a citar algunos versículos. Veamos, por favor, en Éxodo 3:16. Nos vamos a ir bien rápido porque si no se me va a ir el tiempo en esto nada más de los ancianitos. Éxodo 3:16. Dice, ve, le dice Dios a Moisés, y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció. Bueno, y sigue diciendo. Entonces, cuando dice reúne a los ancianos de Israel, esto significa que en Israel había personas adultas que se encargaban de ciertos trabajos dentro de la congregación o las 12 congregaciones que había en Israel. Entonces, porque yo no creo, sinceramente yo no creo que cualquier viejito estuviera al frente de los problemas en Israel. Cuando Jetro, capítulo 18 de Éxodo, cuando Jetro le dice a Moisés, busca entre el pueblo varones de verdad, varones de virtud, que aborrezcan lo malo, que aborrezcan la avaricia, y ponlos por jueces de 10, de 50, de 100 y de 1000. Esos eran ancianos, hermanos, y no eran viejitos. Eran personas temerosas de Dios, porque Jetro dijo, busca. Dice, y si Dios así lo quiere, entonces hazlo. Jetro tomó en cuenta a Dios. Números 11:16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Estos ancianos, hermanos, tenían una función muy importante dentro de la comunidad de Israel, de tal manera que ellos podían tomar decisiones. Por ejemplo, si unos padres batallando mucho con un hijo, batallando mucho con un hijo, y este hijo, pues tomador, peleonero, desobediente, llegó un momento que los padres ya no pueden con él. ¿Saben qué iban? Iban con los ancianos de su tribu y lo llevaban, y si no lo llevaban, lo citaban, ¿no? Y los jueces los ancianos dictaban una sentencia. Y si la sentencia que ellos dijeran, eso sí iba a ser. Entonces, si los jueces, los ancianos dijeran, los padres dicen, nuestro hijo es glotón y es borracho y no podemos con él, eso viene en la palabra de Dios, no podemos con él, entonces los ancianos dictaminarán una sentencia y lo matarán a pedradas. Los ancianos, yo no creo que sea cualquier viejito de las 12 tribus de Israel. Eran personas que tenían cargos importantes dentro del pueblo de Israel. Estos 70, por ejemplo, no surgieron así nomás porque sí, de entre los viejitos. No, Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés se quejó y dijo, no, es que esto me pesa demasiado para mí. No puedo, es mucho. Y Dios le dijo, bueno, busca de los ancianos de entre el pueblo y reúneme a 70 para que les des el cargo. Entonces Moisés les pone las manos y les pasa parte del cargo. Y yo no creo que haya sido cualquier viejito. Tenían que ser personas de buen testimonio que tuvieran temor de Dios. Ok. Deuteronomio 22:16. Deuteronomio 22:16 dice, y dirá el padre de la joven a los ancianos. Resulta que es el papá, un hombre, pues va y pide a su hija, se casa con su hija,
Y luego, una vez ya que la toma como mujer, aquel hombre que se casó con su hija, le regresa a la hija y le dice, mira, aquí está tu hija, no, encontré faltas inmorales en ella. Entonces, ¿qué hacía el padre? El padre iba con los ancianos de Israel y les decía, este hombre se casó con mi hija y aquí tengo las pruebas de su virginidad. Las pruebas era el sangrado cuando se pierde la virginidad en la joven. Esas eran las pruebas que presentaban. Y los ancianos dictaban una sentencia. ¿Sí me entiende? Y no era cualquiera, hermano. Tenían que ser alguien de buen testimonio dentro del pueblo de Israel. Bueno, estos son solo 3 versículos, pero hay muchos más. Solo 3 versículos. Por testimonio 2 o 3 consta toda palabra. Ahora vamos a ver, hermanos, a los ancianos literalmente hablando, a los viejitos. Un viejito. Proverbios 20:29. Proverbios 20:29. Dice así. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Estos versículos y este versículo y estos otros que vamos a ver ahorita, hermanos, y los primeros que ya vimos, reunir a los ancianos de Israel, aplican la misma palabra hebrea saken, que se le aplica a un ministro como anciano y se le aplica a un viejito de edad, literalmente hablando. Se le aplica lo mismo, la palabra saken. Entonces, como no puedo hacer la diferencia del hebreo, porque en el hebreo significa lo mismo, yo puedo hacer la diferencia, pero en las escrituras. Si se refiere a un viejito de edad o se refiere a un ministro, aunque no sea viejito. ¿Sí me explico? Ok. Isaías 24. Isaías 24. Dice así. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos desnudos y descalzos. No está hablando de ministros, está hablando de personas de una edad adulta, ancianos. Ok, nos pasamos son 2 del antiguo pacto. Ahora pasamos al nuevo pacto, Hechos 2:17. Hechos 2:17. Dice así. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, el Espíritu Santo, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Son ancianos de edad, literalmente hablando. No está hablando de ministros. Una más. 1 Timoteo 5:1. Estos 4 versículos son para mostrar, hermanos, que son ancianos literalmente hablando. 1 Timoteo 5:1 dice, no reprendas al anciano. Timoteo era un joven, No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanas. El 2, a las ancianas como a madres. No está hablando de ancianos ministerialmente hablando, está hablando de ancianos de edad, viejitos ya. Están bien claritos, hermanos. Ahora vamos a ver ancianos ministros. ¿Por qué estoy haciendo todo eso? Hermanos, para poder dar una respuesta a qué tipo de anciano es el anciano de días, del capítulo 7 de Daniel, para poder dar una respuesta. Hechos 4:5, con estos versículos es 1, 2, 3, 4 versículos, vamos a hablar de ancianos que son teroministros, y no necesariamente son de edad avanzada, pueden ser jóvenes. ¿Hechos qué? Hechos 4:5. Dice así. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes
los ancianos y los escribas. Estos son ministros, los ancianos son ministros. Acuérdense, hermano, que esto es el concilio de los 70 del Sanedrín de los ancianos. Oigan, Sanedrín de los ancianos. Y no todos eran viejitos. Había unos jóvenes, otros maduros y otros pues ya más grandes, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de ancianos en el sentido ministerial. Ahora, anciano, hermanos, en griego se dice presbúteros, que traducido al español se le llama presbíteros, y se refiere a ancianos de edad avanzada como ancianos ministros. Entonces la diferencia nos las va a hacer la palabra de Dios, no yo, sino la misma palabra de Dios va a decidir, va a determinar si son ancianos de edad o son ancianos ministros. Este versículo, el primero, es anciano ministro, ancianos ministros, no son ancianos de edad necesariamente. Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. Dice así. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Está bien clarita. ¿Que gobiernan qué? ¿Qué es lo que gobiernan? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué gobiernan? Hermanos, ¿qué son gobernadores? ¿Qué son principales? Los ancianos de una quejilá, de una congregación, ¿sí me entienden? A eso se refiere. Se habla de predicar, no se está refiriendo a que es un diputado, un senador, no, nada de eso, nada que ver con gobiernos. Aquí es 100% con las cosas de Dios. Otra más, Tito 1:5. Dice, por esta causa le dice Pablo a Tito en la carta, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y lo dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Qué eran? Eran personas, hermanos, que se les ocupaba para predicar, para evangelizar, según a los que fueran enviados. Entonces, ahora, a un anciano también se le podía llamar obispo. De hecho, un anciano podía ser un pastor, podía ser un obispo, podía ser un diácono, hermanos, o podía haber pasado por varios cargos o grados ministeriales. El grado de obispo, de diácono, es menor al grado de obispo, es el mayor, que es el máximo honor, hermanos, que se le da a un anciano, es decir, a un ministro. Y no necesariamente tiene que ser un viejito, no necesariamente. Cuando el Señor Jesús llama al apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice, y un joven guardaba las ropas de Esteban cuando lo estaban matando a pedradas. Saulo era joven. ¿Qué podemos decir? ¿25 años? ¿30 años? Para mí, una persona de 25 años está muy joven. 25, 30 años. Entonces, y cuando el Señor Jesús lo llama para el ministerio, entonces Pablo se convierte en un apóstol. Y todos los demás, obispo y diácono, ya él pasó por todos los cargos ministeriales. Ahora, diremos, esas son palabras, no son palabras. Vamos a leer aquí, otra vez en el 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. ¿Se fijan, hermano, todos los requisitos? No podía ser cualquier viejito del pueblo. No. Tiene que ser alguien que llene requisitos. Dice, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? Pues no dijo que anciano era un obispo. ¿Sí lo ven, verdad? Ok, vamos a ver otro, hermanos, Hechos 14:23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia
y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estos ancianos en cada iglesia tenían que llenar los mismos requisitos que acabamos de leer, hermanos, en Tito capítulo 1, 5 en adelante. Los mismos requisitos. Ok. Miren, hay uno más. No lo tengo en mi lista, pero está en Hechos 20. Pero no me acuerdo el versículo. Vamos a ver el versículo. Hechos 20. 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, bueno, y le está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, hermanos, todo lo que les tenía que decir, porque Pablo ya era un anciano, Pablo ya era viejito. Y luego dice en el versículo 26, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, en el 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Sí se fijan? Los ancianos podían ser obispos, podían ser apóstoles, pastores, depende. O podía ser uno que iniciaba apenas y no tenía un cargo, un grado, no lo tenía, lo iba a ganar con el paso del tiempo según su conducta, según su comportamiento. Entonces estos ancianos son ministros puestos, le dice Pablo a Timoteo, que establezcas, para eso te envié, para que te establezcas ancianos en cada ciudad como te mandé. Un anciano que es puesto por alguien es que el que lo puso es mayor que él. ¿Sí me explico? Ok, ahora bien, por último vamos a ver ancianos celestiales. No eran ancianos de días, sino ancianos celestiales. Apocalipsis, capítulo 4. Versículo 4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Hasta ahí así. Estos ancianos, hermanos, son celestiales, son seres celestiales, no son terrenales. Esto lo vio Juan, el apóstol Juan, en una visión en el tercer cielo. Ok. De hecho, la visión que Juan empieza a hablar empieza desde el capítulo 4, precisamente. Veamos otro más, 5:5 de aquí mismo de Apocalipsis. Y uno de los ancianos, son 24 ancianos, y uno de los ancianos me dijo, no llores, le dice a Juan, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Solo en Apocalipsis vienen los ancianos, pero todos son celestiales. Y habla de los mismos, los 24 ancianos. Por eso dije del anciano de días, él es el anciano de días de los ancianos. Porque el anciano de días de Daniel 7 es mayor que estos. Es mucho mayor que estos. Tanto así, hermanos, que vamos a ver por qué digo que es mayor que estos. Y estos son importantes. Cuando ven al Señor Jesucristo, dice que se quitan las coronas y las arrojan para Él, así reconociendo que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Pero no lo hacen al anciano de días. Lo hacen al Señor Jesús cuando Él ya venció. Ahora sí nos vamos a Daniel y ya nos vamos a concretar en Daniel. Ya no vamos a ver más de otras escrituras. Daniel capítulo 7, versículo 9, versículos 9 en adelante. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. De días, repito, significa un personaje de mucha edad. De mucha edad. Pero, hermanos, este es un ser celestial, no es un ser terrenal, es un ser celestial. Esto lo vio Daniel en una visión, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación? No tiene interpretación, hermanos. Aquí no tiene interpretación. Es como en el capítulo 1 de Ezequiel y el capítulo 10 de Ezequiel, donde habla de 4 seres vivientes. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Así como se lee, eso es lo que en el cielo existe. Seres vivos, pero para nosotros son unos monstruos, ojos por todos lados. Mismo Ezequiel los describe como espantosos. Entonces este anciano de días, que tiene un vestido blanco, muy blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. ¿De qué color es la lana, hermanos? Por eso lo ven anciano, porque el cabello de este personaje es blanco, como canas, ¿verdad? Hay quienes predican, hay quienes enseñan que este anciano de días es el Señor Jesucristo. Hay quienes dicen que es Jehová Dios el Padre. Y en el monte Sión del pasado, hermanos, ahí se enseñó que el anciano de días era el dirigente. Él enseñó eso. Es una tontería decir eso, es una blasfemia, es más. Una blasfemia decir que un hombre es el anciano de días. ¿En qué el cabeza cabe? ¿Por qué dijo eso, hermano? Dijo eso porque él quedó paralítico, tuvo una enfermedad y quedó paralítico y andaba en una silla de ruedas. Y como este está sentado en una silla de ruedas, de ahí que él se creyó que él era anciano de días. Una hermana en esa reunión ministerial, les digo esto, yo lo estuve ahí, pero vi el video, el CD, donde una hermana se opone a lo que él dijo, que él es el anciano de días. Esta hermana ya de muchos años en el camino de Dios, ahí con ellos, ella se opuso, y la esposa de él dijo: hermana, pues si estás de acuerdo, si no te puedes ir. Así altanera, soberbia. ¿Cómo va a estar de acuerdo, hermanos? Yo no sé si se fue o no se fue, ¿verdad? Pero es una blasfemia decir que un humano sea el anciano de días, y luego paralítico, menos. Entonces, dice: el pelo de su cabeza como lana limpia. Por eso se ve como un anciano, con apariencia de anciano, por su cabello blanco. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Qué significa? No significa nada, hermanos. El trono de este anciano de días es de fuego. ¿Y no se quema? No se quema. De hecho, ustedes saben que Sadrach, Mesach y Abednego los echaron al horno de fuego y no se quemaron. Y eran humanos. Entonces, ¿cuánto más el que no es humano, es un ser celestial? Y no solo el trono, sino las ruedas, igual son hermanos de fuego, fuego ardiente. Ahora miren, ¿por qué digo, hermanos, que no es Jehová Dios? Voy a contestar esa pregunta más abajito. Dice el 10: un río de fuego procedía y salía de delante de él. ¿Qué representa? No representa ni el Espíritu Santo, no representa nada. Realmente un río de fuego sale de debajo de él. Él está en un trono y un río de fuego sale. Eso no es raro, hermano. Miren, aquí si hay un volcán, ustedes saben que el volcán, el fuego que sale del volcán, que viene de las entrañas de la tierra, el centro de la tierra, la presión que existe en el núcleo es tan fuerte que empieza a buscar las partes débiles de la tierra y empieza a quebrar las partes débiles de la tierra, las rocas, se le llaman chimeneas o conductos, y van quebrando por la presión que hay, hasta que emerge, sale o erupta un volcán. Abajo se le llama magma, pero cuando ya sale fuera del volcán se le llama lava, y esa lava se convierte en ríos de fuego. ¿Sí o no? Ríos de fuego, bueno, y daña, porque todo lo que va, por donde va ese río, va destruyendo todo. Pero no es el caso aquí. Por ejemplo, tenemos en la nueva ciudad de Jerusalén un río de agua viva. Y es un río que produce vida, da vida. Pero también tenemos el árbol de la vida, que produce 12 frutos, y esos frutos, cuando se comen, produce vida eterna. No es como, por ejemplo, aquí los humanos. Por más que comamos, lo que comamos no nos produce vida eterna, nos produce vida literal, y con todo y eso nos envejecemos. Bueno, en el cielo, hermanos, hay dos cosas, a menos de las que se relata en la palabra. Una,
agua que produce vida eterna, y la otra, frutos que producen vida eterna. Los ángeles celestiales, hermanos, tienen que beber de esa agua y tienen que comer de ese fruto para que se les siga produciendo vida eterna. Ahora, cuando ya la esposa y los invitados seamos arrebatados, hermanos, entonces nosotros obtendremos vida eterna a través de beber agua de vida eterna. Dijo el Señor Jesucristo: mujer, si tú supieras quién es el que te dice, dale de beber, dame agua, tú le pedirías a Él y yo te haría agua de vida eterna, donde nunca jamás tendría sed. Es la palabra de Dios. Pero dijo: nunca más tendría sed. Una cosa es eso y otra cosa es beber agua que te produce vida eterna. Eso está en Apocalipsis, hermanos, pero no puedo apartarme porque si no me va a tardar más. Igual el fruto, ¿verdad? El fruto que produce vida eterna. ¿Qué le dijo Dios bueno, alguien le dijo, saquemos al hombre de aquí, no voy haciendo que alargue su mano al árbol del fruto que produce vida eterna y viva eternamente? Y los echaron. ¿Qué significa? Es el mismo árbol, hermano. El mismo árbol que iba a comer a Adán y Eva, pero no comieron, es el mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 22. El árbol que da 12 frutos y produce vida eterna. Entonces no nos extrañe, hermanos, que este río de fuego salga de debajo del trono de este anciano de días. Dice, y salía de delante de él, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. No puedo decir quién es este juez porque no lo sé. No quiero especular, ¿verdad? Donde no sé quién es, hermano, pues ahí no digo, porque pues no lo sé. Puedo pensar que es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús dijo: a mí me fue dado todo el juicio, toda autoridad. Entonces puedo pensar que es Él, pero no lo puedo demostrar. Con los versículos que Él habla, con todo eso no lo puedo demostrar. Prefiero esperarme a ver si más adelante Dios me da más entendimiento. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Los libros en donde están escritas las obras de la vida de cada ser humano. Son las mismas que aparecen en Apocalipsis en el capítulo 20. Estaba el libro de la vida y estaban los libros, son los mismos, ¿sí? Bueno, dice, y hermanos, cambia, de repente Daniel cambia lo que está viendo y luego pues empieza a hablar de un cuerno, de una bestia y que fue destrozada y quemada en el fuego. Ok, déjeme regreso un poquito al 10. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Es decir, este tiempo, hermanos, es cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó, se fue y había millares sirviendo, poniendo tronos, poniendo mesas, haciendo preparativos para un gran evento, el único en la historia del cielo incluso. Y mucho más, hermanos, cuanto más en la tierra. Ahora, ¿por qué dice que millones asistían y millares servían? Ustedes vean unas bodas y son unos cuantos los que sirven y son muchos los que asisten, ¿sí o no? Son unos cuantos los que sirven y muchos los que asisten. Ustedes vean una fiesta entre nosotros, la de los tabernáculos, la de Pentecostés, y son unos cuantitas las que sirven, y la mayoría pues están sentaditos, es lo mismo. Este evento, cuando el Señor Jesucristo murió, hermanos, llegó y resucitó, llegó 10 días antes de Pentecostés. Este evento es Pentecostés. Aquí no lo dice, pero ahorita vamos a sacarlo. Entonces esos millares y millares que sirven son ángeles, seres angelicales que están preparando el evento para cuando el Señor Jesucristo llegue. Esto es una profecía, hermano, estamos hablando de Daniel, más o menos en unos 600 años antes del Señor Jesucristo. Todavía ni para cuándo, ¿va? Bueno, entonces en el 11 me lo voy a brincar porque está hablando de la cuarta bestia.
Y en el 12 también me lo voy a brincar porque está hablando de la primera, la segunda y la tercera bestia. Y luego dice el 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Si se fijan, anciano está escrito con mayúscula. Entonces como hijo de hombre, dice uno como hijo de hombre. No era un hijo de hombre, como, era parecido, semejante. Y lo llevan, hermanos, al anciano de días. Y dice que le hicieron acercarse delante de él. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Indiscutiblemente es el Señor Jesucristo. Ahora, por eso dicen que es Dios este anciano de días, porque el único mayor que Dios, el único mayor que el Señor Jesús es Dios. Él mismo dijo, mi Padre mayor que yo es. Entonces, de ahí que no es posible decir, hermanos, que este anciano de días sea, que no sea Dios. ¿Por qué? Porque se está poniendo al anciano de días mayor que al mismo Señor Jesús. ¿Por qué? Porque le está dando dominio, gloria, honra, reino, todo le está dando. Entonces no es posible que este anciano de días no sea Dios, según la creencia casi general de los pastores. Hermanos, pero para mí yo me sostengo que no es Dios. Por esto, miren, si este anciano de días es Dios, entonces Dios está envejeciendo. Y si no es un anciano de edad, sino es un ministro, un anciano, un saquén en hebreo, o un presbíteros en griego, es lo mismo. Si es un ministro, entonces, ¿quién le dio el ministerio? Alguien mayor que el anciano de días le dio ese ministerio. Pero si el anciano de días es Dios, entonces hay alguien mayor que Dios que le dio ese ministerio. No checa. ¿Sí me explico? No checa. Ahora, ¿por qué es anciano, hermano? Si se supone que en el cielo no hay viejitos, no envejecen. Hace muchos siglos, en los días de Buda, antes del Señor Jesucristo, hermanos, Buda tenía un reino y su reino estaba amurallado, tenía murallas. Y sus hijos, al menos uno de ellos, él pues miraba que ahí todos eran jóvenes, todo era felicidad, ahí no había enfermos, ahí no había, hermanos, mutilados, personas que les faltara una pierna, un pie, o ciegos, cojos o tuertos, no había. Y en apariencia el reino de Buda, pues hermanos, era de juventud, puros jóvenes. Pero un día uno de sus hijos se sale fuera de la muralla, y fuera de la muralla empieza a ver viejitos, personas mutiladas, tuertos, de todo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que en el reino celestial no existe eso, mutilados, tuertos, ancianitos, viejitos, ya jorobaditos, no existe eso. Entonces, ¿por qué está este anciano, este ser anciano, que como dice otra versión, ¿verdad?, de muchos años de edad? Entonces, es por esto, miren. Hay un versículo que es una base fundamental para nosotros aquí en la tierra. Dice, delante de las canas te levantarás. Este anciano que tiene canas, cuando él llega, se levanta. Estoy hablando a nivel celestial, Los seres angelicales de menor rango tienen que levantarse. Es un principio divino, eso de delante de las canas te levantarás, es un principio divino que existe en el cielo, y que aquí, como dijo el Señor Jesús en el Padre Nuestro, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios creó, hermanos, al anciano de días, así, a ese ser celestial, de una apariencia de mucha edad. Así lo creó. Pero así como lo creó, con el paso de los milenios, Él sigue igual. No envejece más que la apariencia que tiene. No envejece más.
así lo creo. Ustedes pueden pueden comprar una bolsa de soldaditos, una bolsita de, digamos, 50 soldaditos, y entre esos soldaditos va el general, un mayor, y ese soldadito, que es el general, tiene apariencia de más edad. Yo les digo porque pues, yo compré bolsas de soldaditos para mis nietos, y me daba cuenta que había un soldadito que era el general, y ese aparentaba tener más edad que los demás soldados. Ok, esos soldaditos los puede poner uno ahí, no van a envejecer, pueden pasar 20 años, 30 años, y el soldado mayor que tiene apariencia de más edad tampoco va a envejecer más, va a seguir con la misma edad, 100 años, 200 años, 300 años. Hermano, nosotros nos envejeceríamos, pero los soldaditos, los 100 soldaditos y su mayor, eso van a seguir igual, no van a envejecer. Lo mismo en el cielo. Hermanos, Dios hace a los ángeles de una cierta edad, y en esa edad se queda. Dios hizo al anciano de días de una edad con apariencia de una persona muy adulta, pero en esa edad está hasta el día de hoy. Ahora, ¿para qué, con qué propósito Dios hizo ese anciano de días? Con el propósito de que en un día, muchos milenios después, hermanos, apareciera el Señor Jesucristo y fuera llevado con la persona autorizada, es decir, con el ser angelical autorizado, para que le confiriera todo lo que aquí vemos. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, nomás aquí en la tierra, hermanos, naciones, pueblos y lenguas le sirvieran. Nomás aquí, ustedes se van a Colosenses, ya no lo vamos a ver, pero ustedes van a ver en Colosenses capítulo 1, y ahí dice que a él se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces él recibió autoridad por parte de Dios al anciano de días, el anciano de días a él, para que todos los reinos celestiales y terrenales le sirvieran. Ahora, un ejemplo. Hermanos, cuando López Obrador, que era entonces el secretario de Estado, ¿qué era? Antes de ser presidente. No me acuerdo qué era. Bueno, llegó el día que ganó las elecciones, llega una persona dentro del medio político, hermanos, que se le dio la autorización para que él le ponga la banda presidencial al presidente. Incluso el presidente, hasta entonces, mientras no pronunciara, yo prometo que voy a servir a la nación, y todo lo que dicen, porque dicen todo un discurso, ¿verdad? Y ya cuando lo hacen, hermanos, les ponen la banda presidencial. Bueno, ese que le puso la banda presidencial le está dando el poder, le está dando autoridad sobre toda la nación. Una vez que ya le pone la banda presidencial, esa persona está sujeto al presidente. El presidente, él ya no es mayor que el presidente, ni siquiera al igual. Así, el anciano de días, hermanos, miren, esta sí lo vamos a ver. Hebreos, no me acuerdo qué, ahorita lo vemos, Hebreos 1, creo. Hebreos, no lo apunten porque necesito verlo primero. Aquí está, es capítulo 2. Capítulo 2. Dice desde el 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y dice bien claro:
a Jesús coronado de gloria y de honra. Ok. Entonces el Señor Jesús aquí en la tierra era un poco menor que los ángeles. ¿Y que el anciano de días? También. Ningún ángel recibió autoridad, hermanos, para darle autoridad al Señor Jesús. Ninguno. Solo el anciano de días. Entonces, si él era, humanamente hablando, un poco menor que los ángeles, ok, no ha vencido porque aún está trabajando en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está predicando la palabra de Dios, ok, lo matan, en apariencia lo vencieron, el diablo se salió con la suya, la muerte ganó. Hermanos, al tercer día resucita y el postrer enemigo, dice la palabra de Dios, que fue la muerte. Todo resucita, la muerte es burlada, Satanás es burlado, pero aquí anda en la tierra todavía. 40 días. ¿El día qué? 26, hermano. Es cuando el Señor Jesús parte, después de los 40 días que anduvo aquí en la tierra. El día 26 del mes primero. No me acuerdo, pero parece. Él parte, se va. Acuérdense que él se fue 2 veces, ¿eh? Cuando él muere, resucita, trae cautiva la cautividad. Los seres que en los días de Noé murieron, las personas que en los días de Noé murieron. Y ahí están un poquito, platica con María y le dice, ve y diles a mis hermanos que voy y vengo. María se va. El día 25. El día 25 Mes segundo. del mes primero. Es cuando él se va, ¿verdad? Ya pasaron los 40 días que él andó aquí en la tierra. Mes segundo, ok. Día 25 del mes segundo es cuando el Señor Jesucristo ya termina con los 40 días, se manifiesta a más de 500 hermanos y se va. Cuando él se va, hermanos, se cumple lo que acabamos de leer. Lo están esperando para ese evento. Faltan 10 días para la Pascua, para Pentecostés. Faltan 10 días para Pentecostés. Entonces, cuando el Señor Jesús llega, ve todo lo que están preparando. ¿Qué están preparando? Están poniendo tronos, hay miles y miles de seres angelicales sirviendo, ordenando, organizando, poniendo mesas. Es una fiesta. ¿Cuál fiesta es? Pentecostés. Ok. Entonces, una vez que el anciano de días, hermanos, en el 7:14 de Daniel, y le fue dado dominio para que él domine, gloria para que todos lo honren por la gloria que tiene, y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora, eso es en la tierra, hermanos. Voy a tener que ver la del cielo, el cielo. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, no me acuerdo el versículo, déjenme verlo. 16. Dice, porque en Él, en el Señor Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es por Él y para Él, en el cielo y en la tierra. Ok, nos regresamos a Daniel. Y Daniel, hermanos, pues otra vez cambia, ¿verdad? Cambia y él trae una preocupación y lo que quiere saber es la interpretación de las cosas y de las bestias. Dice, estas 4 bestias son 4 en el 17 reyes que se levantarán en la tierra y cambia, ¿verdad? Dice el 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Él trae eso en la mente. ¿Qué es la 4ª bestia? ¿Qué significa? Y el 21 dice, y veía yo que este pueblo hacía guerra contra los santos y los vencía. Ubiquen el tiempo, por favor. Cuando se le da el trono, la honra, la gloria, las riquezas, el reino al Señor Jesucristo, ¿qué tiempo es? Es el año 32 de la edad del Señor Jesucristo. Aquí, terrenalmente hablando, es el año 32 de la edad del Señor Jesucristo. Cuando Él sube, hermanos, aquí en la tierra es el año 32. Casi faltan unos meses, no me acuerdo, parece que 5 meses, para que llegue el año 33.
¿7 qué? 7 meses, bueno, no me acuerdo, pero para que llegue el año 33. Entonces sube, hermano, faltan 10 días para Pentecostés aquí en la tierra y también en el cielo. Aquí en la tierra los 10 días terrenales, allá en el cielo es otro conteo, es otro calendario, es diferente, pero igual van a celebrar Pentecostés. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús llega allá, Él todavía no tiene reino, todavía no tiene poder, todavía no tiene nada, y Él sigue siendo un poco menor que los ángeles. Cuando llega el anciano de días, Él es menor que el anciano de días. Por eso el anciano le da todo lo que le da, y una vez que ya le da todo el poder, la honra, la gloria, el reino, las riquezas, todo lo que le da, el mismo anciano está sujeto a Él. No hay pierde. Ahora, si decimos que es Dios, repito, pues entonces Dios es un viejito y no checa. No checa. Muy bien. Entonces dice en el 21, 7:21 Daniel, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué tiempo es ese? Ese es tiempo de la gran tribulación. Dio inicio a la gran tribulación. Ya pasaron muchos años para entonces. Ya es este tiempo, hermanos, que está a punto de llegar el anticristo. Los 3 años y medio de tribulación y luego los 3 años y medio de gran tribulación, es ese tiempo. 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Este anciano de días tiene autoridad, mucha autoridad. Él determinó a quién darle la razón. Y cuando dice a los santos del Altísimo, ¿saben quiénes son, hermanos? Todos los que pasaron la gran tribulación. No se refiere a nosotros que vamos a ser arrebatados, y todos los que van a ser arrebatados también. Se refiere a los que pasaron la gran tribulación. Se hizo un juicio, se determinó un juicio, y el anciano de días determinó, hermano, el anciano es un juez, determinó que los santos de Dios tenían la razón, y los que no tenían la razón, al infierno. Ahora, ¿por qué en el nuevo pacto no viene esto, hermano? Porque hay cosas del antiguo pacto que no vienen en el nuevo, y hay cosas del nuevo pacto que no vienen en el antiguo. Entonces uno tiene que razonar, tiene que pensar, y sobre todo pedirle dirección al Espíritu de Dios para que nos ayude a ordenar esto que está un poquito aquí, un poquito allá, reglón tras reglón, línea sobre línea, en fin. 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Cuál es la cuarta bestia, hermanos? Es el nuevo orden mundial que van a imponer ya muy pronto. Esa es la cuarta bestia. Y ahí le vamos a dejar. Ahí le vamos a dejar. Y ya nos vamos a ir a Apocalipsis, pero Apocalipsis van a encontrar los 24 ancianos. Esos 24 ancianos están sujetos a este anciano. También Dios los hizo así, hermano, como en apariencia viejitos, pero no tanto como este. Son jueces también. Esos 24 ancianos son jueces. Entonces, yo termino con esto, hermanos. Termino con esto. El anciano de días no es Dios, no es el Señor Jesucristo. Es un ser angelical a quien Dios creó así, de una apariencia de mucha edad, para que a él se le diera en un futuro el poder para conferirle toda autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Una vez que el Señor Jesucristo ya recibe todo el reino, toda la gloria, todo, hermano, entonces todos, incluyendo al anciano de días, están sujetos al Señor Jesucristo, excepto el Padre. Es el único que no está sujeto a Dios. Pero Dios es el único que no está sujeto al Señor Jesús. Pero de ahí, todo ser celestial y terrenal está sujeto a Dios. Jehová nuestro Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención. Y nos vemos, primero Dios, el viernes. Preparen sus preguntas, los que tengan preguntas, y con el favor de Dios estaremos contestando. Jehová nuestro Dios les bendiga a todos. Shalom.